se pide obtener la ecuación de una curva. Tenemos una recta que llamaremos D y tenemos un punto exterior que llamaremos, por ejemplo, F. Bueno, lo que nos dicen es que si hago una circunferencia que es tangente a esta recta y que al mismo tiempo pase por el punto este, resulta que el centro de esta circunferencia es un punto de la curva. Entonces, si a este punto, por ejemplo, le llamamos P, la curva cumple la condición de que siempre la distancia desde la recta hasta el centro, o sea, la distancia de P, es igual a la distancia PF. Bueno, como vemos, esa es la definición de la curva o el concepto. Y entonces se trata de sacar la ecuación de esa curva y también alguna propiedad. Entonces hagamos, por ejemplo, otra curva. Imaginemos, por ejemplo, la que pasa por este punto. Sabemos que el centro, como las circunferencias son tangentes, el centro de las circunferencias es tal que siempre desde el centro puedo hacer una perpendicular. Y entonces sé que el centro queda sobre esta línea. Para saber exactamente dónde tiene el punto, el centro, sabiendo que esta distancia va a ser igual que esta, entonces lo que hago es unir este punto de intersección que llamaré I con F. Al unir los dos puntos, pues hago la mediatriz por esa recta y tengo que aquí está el centro, que llamaré C, el centro de la circunferencia que es tangente a esta recta y que pasa por F. Entonces, como ya sabemos, es la curva que pasa por este punto y este. Hagamos más puntos. Por ejemplo, como siempre el centro equidista de la recta y de este punto, lógicamente si por F hago una perpendicular y hago aquí esta circunferencia, pues necesariamente aquí tengo el nuevo punto que llamaré M, equidista de la recta y de este punto. Eso quiere decir que la curva tiene esta forma. Y alguien ya se habrá dado cuenta de qué curva es. Entonces, sabiendo esa propiedad, vamos a sacar las características de esa curva y su ecuación. Hagamos una última circunferencia, por ejemplo, la que pasa por el centro, pasa por esta recta, que como sabemos siempre es un radio perpendicular a esta recta. Lo escribimos así. Entonces, para saber exactamente dónde está el centro, pues lo mismo, uno este punto con este y hago la mediatriz donde corte esta línea. Ahí tengo el centro que llamaré S de la circunferencia. Bueno, pues este centro de la circunferencia sabemos que es un punto de la curva también. ¿Y por qué hacemos esta línea? Porque en realidad esta línea es una mediatriz y como sabemos este radio será igual que este. Entonces de ahí podemos decir que lógicamente si hacemos una recta perpendicular a la circunferencia, pues sabiendo que esta es la tangente, pues aquí tenemos una recta que es el radio de la circunferencia igual a esta, ¿no? Bueno, de esta forma podemos obtener todos los puntos que queramos de la circunferencia. Y tenemos otra propiedad. Si yo, por ejemplo, uno este punto, que ahora ya lo podemos llamar foco porque sabemos que esto es una parábola, pues de repente al unir este punto con uno cualquiera de la curva, pues tengo que esta recta y esta, si hago la línea que pasa por el medio, entonces este ángulo va a ser igual que este, ¿no? Alfa igual a beta. Bueno, pues esta es una recta que es perpendicular a la curva, mientras que esta es una recta que va a ser perpendicular a esta. Entonces decimos que esta es la tangente y esas dos rectas son tales que si yo, por ejemplo, desde aquí pongo un punto de luz y tengo aquí este reflector parabólico, pues el rayo de luz que choca con esta superficie, si es un reflector parabólico, que es una revolución de la parábola respecto al eje de revolución que es este, pues tengo que los rayos van a seguir en línea recta hacia el infinito, todos paralelos. Eso quiere decir que otro punto, pues lo mismo, uno esto con esto y paralela a esa. Y aquí tengo la bisectriz, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Por qué pasa esto? Pues por lo siguiente. O sea, sabemos que cuando un rayo de luz o un objeto, una pelota, choca contra un muro, pongamos aquí el ejemplo,
si sigue una trayectoria, por ejemplo esta trayectoria, hacemos aquí una perpendicular al muro, pues sale reflejado con un ángulo igual. Si esto es alfa, esto es beta, y los dos son iguales, alfa igual a beta. Bueno, pues resulta que aquí esta recta, esto se cumple igual si aquí hago una curva que sea tangente en este punto. Por tanto, eso quiere decir que siendo esta la tangente, por eso se da esa condición. Bueno, vamos por último, una vez que ya sabemos cómo es la curva y las propiedades que tiene, sabemos que todas las tangentes a la curva que pasan por F, pues nos determinan en realidad puntos de esa curva. O sea, por ejemplo, aquí tendríamos otra circunferencia que pasaría por F y necesariamente este punto pertenece al centro de la circunferencia. O sea que podemos definir también que esta curva es el centro de circunferencias que pasan por F y que son tangentes a una recta, a esta recta que llamamos directriz. Bueno, vamos entonces a deducir su ecuación, y el método es válido para deducir la ecuación de cualquier curva. Tenemos, por ejemplo, el eje de la parábola, tenemos la directriz, el eje, y sabemos, por lo que vimos aquí, como esta distancia es igual que esta o esta igual que esta, pues aquí esta distancia será igual que esta. O sea, la distancia de este punto, que es el foco, hasta el vértice, será igual que la distancia hasta la directriz. Entonces cogemos, por ejemplo, aquí una distancia y marcamos aquí el vértice de la parábola y aquí el foco. Y sabemos que esta distancia pues es igual que esta. Bueno, a esa distancia, por ejemplo, le llamamos P. Hay gente que a esto le llama P partido por 2, ya que considera P la totalidad y lógicamente sale otra fórmula, sale otra ecuación. Nosotros, por ejemplo, le vamos a llamar a esto P, que es igual que esto, como acabamos de ver. Bueno, vamos a llamarle, por ejemplo, cojamos un punto cualquiera, por ejemplo este, el punto B, por ejemplo, y vamos a hacer una recta perpendicular al eje Y. Bueno, pues tenemos que esta era la distancia P, como ya dijimos, y a esto le vamos a llamar pues la distancia de este punto hasta el origen de coordenadas, que lo vamos a hacer pasar por aquí. Entonces tenemos aquí el eje X y aquí el eje Y. Entonces lógicamente este es el punto 0, 0, pues esto es, le vamos a llamar X, como ya dijimos. Entonces esto es X. Ya está ahí. Bueno, eso quiere decir que esta distancia es P más X. Y decíamos por el concepto que si yo hago centro aquí, hago un arco, esta circunferencia tangente pasa por F. Eso quiere decir que esta distancia es la hipotenusa de este triángulo y su valor es P más X. P más X. O sea, este segmento. Entonces, eso es lo que define esta curva. Siempre tenemos que esta distancia o esta distancia siempre va a ser igual a esta. Y este punto lo podemos definir por coordenadas. Tenemos, por ejemplo, esta distancia, la localización del punto es la distancia Y, ya que este es el eje Y. Y teníamos que esto era P, y como esto era X, o sea, esto es X, entonces tenemos que esta distancia, que es la que nos interesa, pues es lógicamente este segmento menos esto me da esto. Eso quiere decir que esto es X menos P. Bueno, pues ya tenemos X menos P. Entonces tenemos este segmento es X menos P. Este sí. Y este es P más X. Bueno, como vemos es un triángulo rectángulo y por tanto P más X al cuadrado, la hipotenusa, es igual a X menos P al cuadrado más, ya que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, entonces teníamos la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado, que es esto al cuadrado, más y al cuadrado.
Bueno, lógicamente si este punto estuviera más alto, pues sería I menos ese segmento. O sea, siendo todo I, pues sería I menos eso, y entonces nos quedaría esto. Bueno, pues esta es la ecuación de la curva. Como vemos, solo necesitamos expresar el concepto de la curva, que era simplemente que esta distancia era igual que esta, pues ese concepto, o sea, esto que tenemos aquí, expresarlo algebraicamente. Y lógicamente esta recta, ¿cómo la podemos encontrar mediante una ecuación o igualdad? Pues simplemente igualando lo que es este segmento, el valor de este segmento, que es este, que sabemos que el cuadrado de ese segmento es igual al cuadrado de esto más el cuadrado de esto. Bueno, tenemos entonces ya ahí la ecuación de esa curva, que si la simplificamos, pues llegaremos en este caso a I cuadrado igual a 4px. Y es lo que tratábamos de encontrar. En vez de hacer todo el álgebra para llegar a esto, pues bueno, si queremos sustituimos ahí los datos y podemos obtener la ecuación de cualquier curva, ¿no? Bueno, sabemos que la distancia P es en realidad la distancia focal, ¿no? Si por ejemplo nos dan una curva, imaginemos I cuadrado igual a 8x, por poner un ejemplo, pues tenemos que, vemos la fórmula esta, 4p es igual a 8, ya que en realidad todo lo demás es igual, entonces 4p es igual a 8, por tanto p es igual a 8 partido 4 igual a 2. Eso quiere decir que realmente la distancia focal en ese caso sería esto, serían 2, ya tenemos aquí los dos cuadrados, y lógicamente estos serían otros 2, ¿no? Si esto fuera vertical. Bueno, tenemos aquí 2 y aquí otros 2, la distancia focal. Bueno, por último, bueno, pues esta es la forma de sacar la ecuación de una curva, simplemente expresar el concepto algebraicamente. Vamos a desarrollar esto, por ejemplo, entonces tenemos el cuadrado del primero, p al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2px, más el cuadrado del segundo, x cuadrado. Y ahora desarrollamos esto, el cuadrado del primero, x cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, 2xp, más el cuadrado del segundo. No, perdón, teníamos el cuadrado del primero menos el doble del segundo, más el cuadrado del segundo, p cuadrado, más y cuadrado. Bueno, ahora pasamos, por ejemplo, si tenemos positivo y positivo aquí, podríamos pasarlo restando, ya podemos tacharlo. Esto y esto desaparece. A ver qué más tenemos por aquí. Esto lo podemos pasar para aquí y nos queda 2px más, pasa sumando, 2xp, que es lo mismo. El orden de factores no altera el producto. Y luego vamos a restar, pasar también la x restando. Bueno, ya la podemos eliminar porque pasa restando. Entonces tenemos ya, hemos utilizado esto, y nos queda igual a i al cuadrado. Entonces ahora tenemos 2 más 2, 4, px igual a i al cuadrado. Bueno, pues aquí tenemos ya la fórmula que decíamos. Simplemente hemos deducido aplicando lo que veíamos aquí, el teorema de Pitágoras, nos sale esta fórmula, y al simplificarla pues llegamos a esto. Y sabemos que 4p siempre es la distancia focal, o sea, la distancia entre f y v, o también la distancia entre v y la directriz, ya que son iguales.